Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con la lectura y enseñanzas breves del Evangelio según San Mateo, capítulo 14 en esta ocasión. Y vamos a leer este capítulo mayormente y quizás a reflexionar un poquito en su enseñanza. En este capítulo nos habla de la historia de nuestro Señor Jesucristo y de la historia en parte de las actividades que Herodes hacía en su tiempo. Herodes era tetrarca, gobernador o rey en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y había dado muerte a su propio hermano y había tomado a su cuñada por mujer. Juan el Bautista, quien en aquel tiempo había venido predicando el reino de Dios, le habló diciéndole que no le era lícito tener por esposa a la mujer de su hermano, lo cual no le pareció ni a él ni a la mujer bien. Así que procuraba darle muerte. Y vamos a mirar esta lectura conforme a lo que nos dice en ella. Mateo capítulo 14, verso 1 dice: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso es que actúan en él estos milagros. Él le había dado muerte a Juan el Bautista. Entonces vino a él en su corazón pensando que Juan el Bautista había resucitado, porque él conocía ciertamente que Juan era profeta de Dios, y así lo consideraba el pueblo entero en ese tiempo. Así que él no había oído de Jesús. Al momento en que escucha de los milagros que Jesús hacía, llegó a pensar que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos. Ahora, en ese tiempo, también Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos. En Mateo 16:13, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Notemos, Herodes estaba pensando que era Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, cuando oyó de su fama. Así que Jesús preguntó a sus discípulos, y los discípulos dijeron lo que habían oído acerca del pueblo. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías. La Escritura hablaba que Elías había de venir. Y otros que Jeremías, otro de los profetas muy reconocidos en el pueblo de Israel, o bien alguno de los profetas, de tantos profetas que Dios envió al pueblo de Israel. Recuerden que Dios, queriendo reconciliar al pueblo de Israel y hacer que se volvieran a los caminos de justicia, utilizó o envió muchos profetas, a los cuales casi a la mayoría de ellos los mataron, los golpearon, los afrentaron, los desecharon. Así que entre el pueblo había esta curiosidad, había este temor o había este rumor que Jesucristo, que hacía señales, prodigios y milagros y maravillas entre el pueblo, sanando enfermos, resucitando muertos, levantando cojos, dando vista a los ciegos, a los sordos, hacerlos oír, llegaron a pensar que era alguno de los profetas, por los poderes que en él se miraban o se efectuaban. Él les dijo ya una pregunta personal relacionada entre él y sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí la pregunta. Yo sé que usted ha escuchado de nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió por nuestros pecados, fue crucificado, fue afrentado, fue desechado por los hombres,
y sin duda ha escuchado que resucitó. Y con todo eso que usted conoce de Él, ¿quién es Jesucristo para usted? Yo en lo personal espero, pues para mí Jesús es la fuente de vida. Y espero que también podamos reconocer que Jesús es el Cordero de Dios que fue enviado para el perdón de nuestros pecados. Jesús fue enviado para que nosotros fuéramos salvos. Él es el Salvador del mundo. Él es el agua de vida. Él es el pan del cielo. Él es la puerta. Él es el camino hacia la vida eterna. Él es nuestro abogado al presente y será, después de muertos, nuestro juez si es que no nos arrepentimos aceptándole hoy como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, esto es lo que respondió Pedro. Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí nuevamente la respuesta: ¿quién es Jesucristo para usted? Espero que sea como dijo, o como he dicho anteriormente y como dijo Juan el Bautista: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que, también como dijo Juan el apóstol, para que creyendo en Jesús, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, en Él tengamos vida en su nombre. Él es el único que puede darnos vida. Ahora, proseguimos con nuestra enseñanza. El Evangelio lastima, ofende, pero trae salvación. ¿Y por qué se entremeten los siervos de Dios en la vida del ser humano? Vamos a regresar un poquito a por qué Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En primer lugar, si nos vamos conforme a la ley, Dios lo prohibía rotundamente, que eso sería adulterio. Ahora, Dios envía a sus siervos a fin de librar el alma nuestra, el alma del ser humano, de un castigo eterno. Y quizás por eso es que se entremete el cristiano en la vida de las personas, a fin de que mire a la salvación que Dios le está ofreciendo y eche mano a ella y escape del castigo eterno preparado para los hijos de desobediencia. El Evangelio ciertamente lastima, nos ofende, pero nos ofrece salvación. Regresando a la escritura, Mateo 14:3 nos dice: porque Herodes prendió a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Y he aquí la pregunta: ¿por qué el Evangelio lastima o ofende? Porque la verdad trae salvación y trae vida a nuestra vida. Pero el diablo, que por su arrogancia fue privado de la vida, se interpone para que usted no la disfrute, para que usted no disfrute de la vida. El diablo estuvo adherido a la fuente de vida, a Dios, en el principio de la creación. Pero su arrogancia y su envidia lo llevaron a la rebelión, y esta le desconectó voluntariamente del dador de vida. Él voluntariamente se apartó de la fuente de vida, pensando quizás que él podía tener vida en sí mismo. Pero sepa
que todos tenemos vida por Dios. Él es la fuente de vida. Quedando el diablo desconectado de la fuente de vida, a causa de ello, no quiere que a quienes Dios les da la oportunidad de adherirse a esta fuente de vida que es Cristo, Él procura impedirlo con un sinnúmero de formas. Él siempre procurará impedir que usted se adhiera a la fuente de vida, que usted venga a Jesucristo de muchas maneras. Entre algunas de ellas, procurará quitar el interés a la palabra de Dios. Procurará que usted ignore el conocimiento de la Biblia, que usted ignore la palabra de Dios. También ha introducido y seguirá introduciendo muchas formas de creer, desviándonos así del verdadero camino a la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. También influenciando temores, miedos, y a unos en lo natural y a otros en la superstición. A Herodes le infundió el temor del pueblo, también el temor al que dirían sus compañeros que estaban reunidos en ese momento, en el día en que dio muerte a Juan el Bautista. Pero, la persona que no acude al arrepentimiento, o quien no acude al arrepentimiento cuando es reprendido, se enreda más en el pecado. Y esto le pasó a Herodes. Note, él había prendido a Juan el Bautista, no le dio muerte, pero lo puso en la cárcel. Sin embargo, se fue enredando en el pecado hasta que lo llevó a cumplir su deseo. No le dio muerte porque temía al pueblo, pero enredado en su pecado más y más, cumplió el deseo que tenía. Dice Mateo 14:6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Se fue envolviendo más en el pecado. Por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, sí, pero no vino al arrepentimiento, sino que se fue seducido y se envolvió en el pecado. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Tuvo temor a causa de sus palabras que habían salido y del qué dirán los que le rodean. Usted también puede decir y decidir si ama a Cristo sin importar lo que los demás digan de usted. O usted puede desechar a Cristo por causa de lo que pudieran decir. Pero una cosa puedo decirle, que su decisión es la que le otorgará vida o le otorgará la muerte. Dios la ha puesto delante de usted, y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en ocasiones nos entristezcamos si no acudimos al arrepentimiento, pereceremos. Él ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Así que fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Veamos, Jesús, lleno de compasión, cumple la necesidad del pueblo. Prosiguiendo la lectura de este capítulo, vemos las enseñanzas de nuestro Señor por medio de sus obras. Mateo 14:12 dice: entonces, llegados sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, siguió a pie desde las ciudades. Le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto
y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Una imposibilidad para alimentar a la multitud. Solamente ellos eran 12 apóstoles y nuestro Señor Jesucristo serían 13 personas, más la multitud, que son 5 panes y 2 peces para tantas personas. Sin embargo, Jesús, lleno de compasión, suplió la necesidad del pueblo. Teniendo esto en mente, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que por 40 años Dios alimentó al pueblo en el desierto, dándoles alimento cada mañana, el cual ellos se levantaban antes de que el sol saliera y lo recogían, y eso los alimentó por 40 años. Ahora el pan, ese que descendió en el desierto, podemos decirlo, se compara a nuestro Señor Jesucristo, el cual descendió del cielo y ahora suple la necesidad, estando presente, al pueblo. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Dios suple en abundancia. Jesús suple en abundancia la necesidad nuestra, la necesidad del pueblo, y aún sobra todavía. Note, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era grande la multitud que fue alimentada con 5 panes y 2 peces. Comieron, se saciaron y les sobró, porque Dios es poderoso para suplir la necesidad de su pueblo. Además de eso, podemos también decir que Él tiene control de las tempestades. Y veamos, en esta ocasión Jesús calma la tempestad y el temor de los suyos. Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús dejó a sus discípulos quizás para experimentar los fuertes vientos en el mar, quizás para mostrar su poder y la autoridad que Dios le había dado desde el principio, y aún para mostrar o hacernos saber que Él tenía autoridad y que lo que estaba escrito de Él se cumplía. En el libro de los Salmos 77:19 dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Así que Jesús vino a ellos andando sobre el mar, cumpliendo lo que de Él estaba escrito en el libro de los Salmos. No en vano nuestro Señor Jesucristo encomienda a sus discípulos que crean en los Salmos, porque ellos dan testimonio de Él. Así que es nuestro deber conocer
las Escrituras para saber qué nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Proseguimos en Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que podemos nosotros ver cómo Jesús tiene la autoridad aún sobre el mar, sobre los vientos, como lo ha mostrado en algunas otras enseñanzas. Jesús cuida de los suyos y los suyos le adoran. Ellos tenían temor, pero Él calmó ese temor. Vemos Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Se cercioraron de que era el Hijo de Dios al mirar aún la autoridad que tenía sobre las aguas, sobre los vientos y sobre toda clase de enfermedad. Esto nos da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es una persona en la cual podemos confiar nuestras vidas, pues Él nos dice incluso que el que perdiere la vida por causa de Él, la hallará, porque Él da vida a los que en Él confían. Él conoce, el que conoce a Jesús no puede quedarse callado. En Mateo 14, 34 dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Así que el que conoce a Cristo no puede quedarse callado. Él comunicará la obra que Dios ha hecho con él en su vida personal. Y esa es una de las razones por las cuales me inspiro, o se me inspira a mí, a llevarles la enseñanza del Evangelio, a leer en estos medios, a través de estos medios, el contenido de la Biblia, para que usted también venga al conocimiento de Dios. No obstante, también la Escritura nos exhorta a hacerlo. En Apocalipsis 22, 17 nos dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo, a quien Dios envió para dirigir a la iglesia, que es la esposa, nos están diciendo: vengan a Cristo. El que oye, dice la Escritura, diga: ven. Yo he oído. Por eso es que también me atrevo a decir: vengan al conocimiento de Cristo. Él es la fuente de vida. Él es quien murió por nuestros pecados y que vendrá a levantar a su pueblo y a los que hayamos muerto, a resucitarnos y a levantarnos con Él para que estemos con Él en gloria. El que tenga sed, venga y beba. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Cristo es el agua de vida. Yo no sé si usted puede tomar esa decisión de hoy, tomar del agua de vida, tomar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que esta palabra y que la lectura de este capítulo traiga una enseñanza breve a su corazón. Hasta la próxima.